El sonido de las copas chocando se detuvo por un segundo cuando Álvaro la vio entrar. Sonrió con desprecio. No podía creer que su exesposa tuviera el descaro de aparecer ahí. La fiesta era exclusiva, llena de trajes caros, vestidos de gala y miradas calculadas. Álvaro se sentía en casa. Después de todo, era su evento, su círculo, su escenario para demostrar que había ganado tras el divorcio. Mírenla, susurró a su grupo, alzando la voz lo justo. Pensé que después de dejarla, al menos tendría dignidad. Lucía, su exesposa, caminaba con calma. No llevaba joyas exageradas ni una sonrisa forzada. Solo un vestido elegante y una serenidad que desconcertaba. No buscaba atención, pero parecía atraerla sin esfuerzo. Álvaro decidió rematarla en público. Lucía, dijo con una risa falsa, qué sorpresa verte aquí. ¿Viniste sola, o solo a recordar lo que perdiste? Algunas risas incómodas se escaparon. Otras personas bajaron la mirada. Lucía no respondió de inmediato. Solo lo miró, y sonrió. En ese instante, un murmullo recorrió la sala. Un hombre alto, impecablemente vestido, avanzaba hacia ellos. Su presencia imponía silencio. No era cualquier invitado. Era uno de los billonarios más influyentes del país, alguien a quien todos querían impresionar. El hombre se detuvo junto a Lucía y, con naturalidad, tomó su mano. Perdonen el retraso, dijo con voz firme. Quiero presentarles a la mujer con la que voy a casarme. La sala quedó congelada. Álvaro sintió como la sangre abandonaba su rostro. El billonario sonrió y añadió, mirando directamente a Lucía. Mi prometida. Y en ese momento, el intento de humillación se convirtió en el principio de una revelación que nadie estaba preparado para escuchar. El silencio en la sala era tan espeso que parecía poder tocarse. Álvaro intentó reír, pero su garganta estaba seca. Miró alrededor buscando complicidad, pero solo encontró rostros tensos y miradas curiosas. ¿Tú, prometida? ¿Balbuceó? ¿Lucía? El billonario no apartó la mano de ella. Su gesto era protector, seguro, como si no hubiera duda alguna de lo que acababa de decir. Así es, respondió con calma. Aunque veo que ya os conocéis. Lucía dio un pequeño paso al frente. No había rencor en su expresión, solo una serenidad que desarmaba. Durante años había sido presentada como la esposa de Álvaro, la mujer discreta, la que siempre iba un paso detrás. Aquella noche, por primera vez, todos la miraban a ella, y no como una sombra. Álvaro sintió el golpe más fuerte cuando entendió algo, no la habían invitado por error. Lucía estaba allí porque pertenecía a ese mundo. Siempre lo había hecho. Nunca pensé que, intentó decir, pero se detuvo. Lucía lo observó en silencio. En su mente pasaron recuerdos que nadie más veía, las noches en las que él minimizó sus sueños, las veces que se atribuyó méritos que eran de ella, el día que la dejó creyendo que sin él no sería nada. El billonario sonrió levemente y añadió. Lucía es una mujer brillante. Ha liderado proyectos que hoy valen millones. Yo solo tuve la suerte de conocerla cuando ya sabía quién era. Un murmullo de admiración recorrió la sala. Álvaro sintió vergüenza. No por haber perdido a Lucía, sino por no haberla visto nunca de verdad. Lucía apretó suavemente la mano de su prometido, y sin levantar la voz, dijo. A veces, perderlo todo es exactamente lo que necesitas para encontrarte. Y esa frase quedó flotando en el aire, marcando el comienzo de una historia que ya no giraba alrededor de Álvaro. Mientras la música volvía lentamente y las conversaciones se reanudaban, Álvaro se quedó inmóvil, atrapado en un recuerdo que había ignorado durante años. Lucía siempre había sido brillante. Antes del matrimonio, era ella quien analizaba contratos, quien detectaba riesgos, quien proponía ideas que luego otros aplaudían, cuando él las presentaba como propias. Álvaro se decía que era normal, que él era la cara y ella el apoyo. Con el tiempo, empezó a creerlo. Pero después del divorcio, Lucía no se había hundido como él esperaba. Había hecho algo mucho más peligroso, se había liberado. Lucía recordó el día en que firmó los papeles del divorcio. Salió del juzgado con una mezcla de miedo y alivio. No tenía su apellido, ni su apellido empresarial,
Pero tenía algo que había recuperado: confianza. Volvió a trabajar desde cero. Recuperó contactos que Álvaro había despreciado. Apostó por un proyecto que él llamó poco realista. Ese proyecto fue el que llamó la atención del hombre que ahora sostenía su mano. Nunca intenté salvarla, confesó el billonario a un pequeño grupo. Ella ya estaba salvada cuando la conocí. Álvaro escuchó esas palabras como si fueran un juicio silencioso. Se dio cuenta de que el verdadero fracaso no fue el divorcio, sino haber subestimado a la persona que tuvo a su lado. Lucía miró la sala llena de luces, lujo y apariencias. Ya no sentía nervios. Tampoco necesidad de demostrar nada. Había aprendido que el éxito más profundo no es impresionar a quienes dudaron de ti, sino vivir en paz con lo que eres. El billonario se inclinó hacia ella y susurró: ¿Estás bien? Lucía asintió y sonrió. Nunca estuve mejor. Y por primera vez, Álvaro entendió que aquella noche no era una revancha. Era simplemente la confirmación de que el amor propio cambia destinos. Álvaro intentó recomponerse. Se ajustó la chaqueta, respiró hondo y decidió acercarse. No podía marcharse sin decir algo. El orgullo, ese mismo que había destruido su matrimonio, aún lo empujaba. Lucía, dijo con una sonrisa forzada. Me alegra verte tan bien. Ella lo miró sin sorpresa. Ya no le temblaban las manos cuando él pronunciaba su nombre. Gracias, Álvaro, respondió con educación. Me alegra que hayas venido. Esa frase lo descolocó. Era su fiesta. Pero Lucía no hablaba del lugar. Hablaba del momento. Nunca pensé que llegarías tan lejos, añadió él, casi en un susurro. Supongo que te beneficiaron las oportunidades adecuadas. El silencio volvió a caer, pero esta vez fue distinto. El billonario levantó ligeramente una ceja, pero Lucía apretó su mano, indicándole que no interviniera. No fueron oportunidades, dijo ella con firmeza. Fue trabajo. Y también fue dejar de vivir bajo una voz que me decía que no era suficiente. Álvaro sintió el golpe directo al pecho. Alrededor, varias personas escuchaban con atención. Algunos empezaban a recordar reuniones pasadas, ideas que Lucía había planteado, decisiones que luego Álvaro defendió como suyas. Las piezas encajaban. Yo, solo quería ayudarte, intentó justificarse. Lucía negó suavemente con la cabeza. Ayudar no es hacer sentir pequeña a alguien para parecer grande, dijo. Amar tampoco. No había rabia en su voz. Solo claridad. Y esa claridad dolía más que cualquier reproche. El billonario habló por primera vez, con respeto pero con firmeza. Lucía no necesita ser defendida. Ella sabe exactamente quién es. Álvaro entendió entonces algo irreversible: ya no tenía poder sobre ella. Ni emocional, ni simbólico, ni social. Lucía dio un paso atrás, cerrando la conversación. Te deseo lo mejor, Álvaro. De verdad. Mientras se alejaba, él se quedó solo entre aplausos suaves y miradas llenas de significado. Comprendió que perder a Lucía no fue una casualidad, fue una consecuencia. Y aquella noche, el verdadero triunfo no sé. Lucía caminaba entre los invitados con paso tranquilo. Ya no sentía el peso de las miradas, solo una ligereza nueva, como si cada paso confirmara algo que había aprendido tarde, pero a tiempo. No necesitaba aprobación para valer. Varias personas se acercaron a felicitarla. No por el anillo, no por el hombre a su lado, sino por su trabajo, por su visión, por decisiones que ahora todos reconocían como brillantes. Siempre fuiste tú, le dijo una antigua socia. Solo que antes no te dejaban brillar. Lucía sonrió. Sabía que era verdad, pero también sabía algo más importante: ella misma había aprendido a encender su luz. El billonario la observaba con admiración sincera. No había orgullo ni posesión en su mirada, solo respeto. ¿Sabes qué fue lo primero que me llamó la atención de ti? Le confesó. Tu forma de escuchar. Tu manera de no aplastar a nadie para destacar. Lucía pensó en todo lo que había vivido. En las veces que confundió silencio con amor, sacrificio con compromiso, paciencia con renuncia. Aprendí que el amor verdadero no te reduce, respondió.
Te expande. En otra esquina de la sala, Álvaro los miraba desde lejos. Por primera vez, no sentía rabia. Sentía algo más incómodo, reconocimiento. Reconocimiento de errores, de oportunidades perdidas, de una mujer que fue extraordinaria incluso cuando él no supo verlo. Lucía levantó la copa para brindar, no por el pasado, sino por el presente. Por las segundas oportunidades, dijo. Pero sobre todo, por las que nos damos a nosotros mismos. Los aplausos no fueron ruidosos, pero sí profundos. Y mientras la música envolvía la noche, quedó claro que el verdadero lujo no estaba en el lugar, ni en el apellido, ni en la fortuna. Sino en ser visto, respetado y amado sin condiciones. La noche avanzaba, pero Lucía sentía que algo dentro de ella se había cerrado por fin. No con rencor, sino con paz. Durante años había imaginado cómo sería reencontrarse con Álvaro, pensó que habría reproches, lágrimas o palabras duras. Pero la realidad era mucho más simple, y más poderosa. ¿Estaba tranquila? Mientras observaba las luces reflejarse en las copas de cristal, comprendió que ya no necesitaba explicarse, justificarse ni demostrar nada. La vida ya había hablado por ella. El billonario se acercó y, con una sonrisa serena, le preguntó. ¿Te arrepientes de haber venido? Lucía negó despacio. No. Tenía que cerrar esta puerta mirándola de frente. En la distancia, Álvaro la miraba sin atreverse a acercarse. Por primera vez, entendía que algunas personas no se pierden porque se vayan, sino porque nunca fueron valoradas. Esa comprensión no le dio consuelo inmediato, pero sí una lección que ya no podía ignorar. Lucía recordó a la mujer que fue, la que callaba para evitar conflictos, la que cedía para sostener una relación, la que confundió amor con aguante. Y por primera vez, no la juzgó. Le agradeció haber resistido hasta que llegó el momento de elegir distinto. Estoy orgullosa de ti, se dijo en silencio. El billonario tomó su mano con naturalidad, sin necesidad de palabras grandilocuentes. Aquello era amor sin ruido, apoyo sin control. Lo que más admiro de ti, le dijo, es que nunca te convertiste en alguien amarga. Lucía sonrió. Porque entendí que sanar no es olvidar, respondió, es dejar de cargar lo que ya no te pertenece. La música subió de volumen y la fiesta continuó, pero para Lucía ya no era un escenario de pasado, sino de presente. Sabía que lo mejor no era el anillo, ni el reconocimiento, ni la sorpresa de aquella noche. Lo mejor era haber aprendido a elegirse. Cuando la fiesta llegó a su fin, Lucía salió a la terraza para respirar el aire fresco de la madrugada. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero por primera vez no sentía que tuviera que alcanzarlas. Ya estaba donde debía estar. El billonario se colocó a su lado. No habló de negocios ni de poder. Solo le ofreció silencio y presencia. ¿Sabes qué es lo más valioso que tienes? Le dijo con suavidad. Que no dejaste que el dolor te definiera. Lucía pensó en su historia. En cómo intentaron humillarla, en cómo dudaron de ella, en cómo alguna vez dudó de sí misma. Y entendió algo esencial, nadie puede quitarte lo que construyes desde dentro. Desde el interior del salón, Álvaro observó por última vez. No había odio además de arrepentimiento. Comprendió que algunas personas llegan a tu vida para acompañarte, y otras para enseñarte a no abandonarte nunca más. Lucía no miró atrás. Tomó la mano de su prometido y sonrió, no como una victoria externa, sino como una promesa interna. Promesa de no volver a hacerse pequeña por amor. Promesa de elegir relaciones donde el respeto sea la base, no la recompensa. Esa noche no se trató de venganza. Se trató de dignidad. Porque el verdadero éxito no es impresionar a quien te subestimó, sino construir una vida donde no tengas que demostrar tu valor. Y si esta historia deja una lección, es clara y universal. Mano blanca indicando hacia la derecha cuando te eliges a ti, todo empieza a alinearse. Mano blanca indicando hacia la derecha cuando sanas, inspiras sin decir una sola palabra. Lucía no fue presentada solo como prometida de un billonario. Fue presentada como lo que siempre fue. Una mujer que aprendió a no conformarse con menos de lo que merece.